El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas van a desfallecer en el camino. Y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó 7 panes, dio gracias, los partió y lo fue entregando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús les despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos esta famosa multiplicación de los panes según San Marcos. Es interesante, ¿verdad? Primero, esta multitud lleva yahoía lleva ojenduce veñan de yara, kaure irahueya lleva jope hapicueri, y coñan de yara la hemos de ba el de como novedad. La novedad es siempre esencial y fundamental y nos atrae. Dayapitase, dañañanquilosase lleva. Ahí va y lleva, queridos amigos, cuando nosotros nos quedamos encerrados en nuestro propio búnker, ¿verdad? Como dice el Papa León XIV, vivimos ahí nosotros en nuestro simple condominio. Entonces, entonces vivimos en una botella. Entonces quiere decir que dañan interés agua suya lleva un mío y una peña de queretena fuera de nuestro mundo, queridos hermanos. Entonces, esta multitud, sin embargo, se reúne, o en de Yara quiere saber cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer. La multitud es importante en el sentido de que es el signo máximo de que nosotros buscamos hacer el bien, buscamos la comunidad, buscamos trabajar juntos. Y después dice: no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino. En Dayacaruino hina upeaisena. Dayacaruino dañaneno ataino hina peñan de yara lleva. Entonces vamos a desfallecer. Vamos a quedarnos por el camino. Y muchos justamente que nos acercan a la misa, etcétera, etcétera, queridos amigos, siempre nos están mostrando que es así, lleva. Quiere decir que entonces de hacer este camino de salvación, hacer este camino en el que nosotros nos encontramos con su gracia, que nosotros nos encontramos con esta fuerza positiva del Señor. Y entonces les dice que me da pena verdaderamente tanta multitud, tanta gente sedienta, y entonces tenemos que hacer algo. Yo no los puedo mandar porque van a desfallecer. Y ahora viene algo interesante. ¿Cómo vamos a conseguir panes en este lugar desierto para darle de comer? Pero está la respuesta del Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Queridos amigos, ¿cuántos panes? Hoy nos pregunta el Señor. ¿Cuántas cualidades, cuántas riquezas, cuántas capacidades tenemos nosotros, personalmente y como comunidad? ¿Será posible que la ñandepituaiterei, a operar la nicatú y la ñacé, ¿verdad?, de nuestra pobreza? ¿Será que ñandepituaiterei, sé yo, que fuera no tenemos tanto cerebro para poder salir adelante de todo lo que es injusticia, de todo lo que es ignorancia, de todo lo que es pobreza, de todo lo que es popindad, de todo lo que es corrupción? Es la pregunta.
porque todos decimos que somos muy balea, lleva. Entre este antes ya lleva la ya buena, ape amor que para estudiar pea, que estudiamos. Pero ¿cuál es la realidad de nuestro pueblo? ¿Cuál es la realidad y el contexto histórico en el que nosotros nos encontramos? Entonces ellos al responder, que aquí tenemos, dice, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron 7. Entonces el Señor es cuando actúa, les ordena sentarse en el suelo. Quiere decir, queridos amigos, que es esencial y fundamental también un orden. Yande coñas en dua aveñan de yara lleva, aveñan de yara yerueñan de toicoñan de sentarse ordenados. De a 50 nos dice el Evangelio, sobre todo los otros evangelios, cuando hablan de la multiplicación de los panes. Amba europea, 5 y 10, 50. Esto quiere decir, queridos amigos, que siempre, siempre nosotros tenemos que procurar, así como suena, queridos amigos, esta universalidad. Ya pona, añañona y noana, ya es cana. Estamos para todos y tenemos que hacer que ese reino de Dios se haga realidad en todos, queridos amigos. ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto? Y eso quiere decir que todos tenemos que ponernos ahí a trabajar. El número 50, 5 y 10, entonces quiere decir esa generosidad. Quiere decir que hay una organización, queridos amigos. Quiere decir que ñandena ñaña organizada como comunidad. Más bien somos de una mentalidad muy capitalista. Sálvese quien pueda, se va por ahí te la yapoa. Que sí, puede ser que hagamos muy bien, pero aquí hay algo mucho más que eso, queridos amigos. El verdadero cristiano, desarrollando sus capacidades y sus cualidades, es capaz de producir y sobre todo también de abastecer a la comunidad. Pidamos esta gracia hoy al Señor, que nos ilumine, que nos ayude y que nos dé aquella fuerza que necesitamos. Que así sea. Que así sea.